amiga, historiadora, profesora, Ana Clara Pico Lambert. Ella nos va a hablar sobre por qué los muertos también hablan, conmemoraciones fúnebres, el cementerio de Ucacha como lugar de memoria. Le doy lugar a Ana para que comencemos la charla. Ana, tenés el micrófono cerrado. Fíjate si lo puedes abrir vos. Ahí está, Graciela. Ahí está. Bueno, un placer. Te voy pasando ¿El tus Power? placas. Dale. Placas. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por el espacio cedido para poder expresar nuestras investigaciones. Que este trabajo, si bien nace de este título que nombró Graciela, se va a llamar La inmigración y la funebria en Ucacha, el caso Belaunte y el caso Yarzábal, que se va a engarzar con el trabajo del profe Agustín, porque también voy a hablar de dos familias inmigrantes del País Vasco, en la localidad de Ucacha, que la localidad de Ucacha es una pequeña localidad del centro sur de la provincia de Córdoba, que en su mayoría fue formada por inmigrantes. Bueno, yo voy a hacer una explicación porque este trabajo también lo voy a poner a disposición de quienes quieren consultarlo. Este trabajo tiene dos partes, solamente voy a presentar una. En la primera parte hablo de la superposición de las prácticas y de las costumbres funerarias en la localidad de Ucacha, hablando un poco de la paradoja cultural, tomando esto de Zygmunt Bauman, y hablando un poco de las discontinuidades históricas y cómo en la posmodernidad se superponen diferentes prácticas y se mantienen en la actualidad algunas prácticas de antaño, típico de estos ritmos desiguales con que se dio la modernidad, específicamente en América Latina. Pero incrustado dentro de esas prácticas culturales, yo observo específicamente el caso de dos familias, la familia Belaunde y la familia Oyarzábal. Los documentos que yo he utilizado han sido eminentemente para esta parte la fuente oral, la historia oral, es un enfoque netamente de la historia local, y también las partidas de defunción, las escrituras rurales y las fotografías dentro del cementerio, que es trabajo de campo, y al registro general del cementerio y el registro de difuntos de la municipalidad de Ucacha. No sé si se puede pasar el PowerPoint. Bueno, entonces adelantemos la plaquita y yo voy a empezar explicando. La primera placa, esa es la segunda plaquita. Bueno, ese es el título. Bueno, aquí está la localidad de Ucacha, que está ubicada, como les dije, en el centro sur, bien, de la provincia de Córdoba, en el departamento Juárez Selmas, a 270 kilómetros al sur de la localidad de la ciudad de Córdoba, a 90 kilómetros al sur de Villa María y a 90 kilómetros al norte de la ciudad de Río Cuarto. La siguiente plaquita. Bueno, como yo les dije que esto se engarza con el trabajo del profe Agustín y tiene que ver con los movimientos migratorios y configurar a las familias de inmigrantes, en este caso que no fueron muy trabajadas, o sea, no las trabajé yo en otro momento, que las trabajo ahora, siempre hemos trabajado los piemonteses, porque como demuestro en ese gráfico, en ese gráfico, el porcentaje, hubo dos oleadas inmigratorias en la localidad de Ucacha. Una primera oleada inmigratoria, a la que pertenece este gráfico, que se dio entre 1900 y 1914, que fue eminentemente de italianos piemonteses en un 75%, y en un 25% fueron de españoles vascos. Después hubo otra segunda oleada inmigratoria que se da en el periodo de entreguerras y en la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, que es totalmente baja con algunas otras nacionalidades como suizos, rumanos, polacos, pero muy pequeña cantidad. Si podemos pasar con la otra plaquita. Bueno, estas eran las categorías de análisis que yo le decía que utilizaba en la primera parte del trabajo, la segunda plaquita, la otra plaquita, la otra, la otra, la otra, y ahora aquí vamos a empezar a hablar de la familia Belaunde. Yo voy a cerrar mi cámara para que no haya problemas de conexión. La familia Belaunde estaba constituido por los hermanos José y Román Belaunde, que llegan a la Argentina antes del 900,
desde Erandio, Vizcaya, el País Vasco, de España. Llegaron y se establecieron como todos los vascos, y esto es algo que se observa en los testimonios orales y se observa en los documentos, todos los vascos que se establecieron en la Pampa húmeda argentina, se establecieron primeramente en la localidad de Chascomús, y después de ahí fueron redistribuidos por sus paisanos, ¿no? Fueron ubicados en las zonas rurales y se les hacían los averiguaciones de los campos que podían comprar, y trabajaban periódicamente en la localidad de Chascomús, que bajaron hasta la vecina localidad de Santa Eufemia de Ucacha, que está a 30 kilómetros de Ucacha, en carretas, bajaban todos en carretas hasta en Santa Eufemia, donde hicieron una pequeña parada. Tanto José Belaunde vino con su esposa, Gregoria Erezuma, que ya vinieron casados, que se casaban en Bilbao, ya que Erandio está muy a escasos kilómetros de Bilbao, y también vinieron con su suegra, Herminia Oar Erezuma, y también trajeron su madre, la madre de José y de Román, que era Manuela Fano de Belaunde. Luego don Román Belaunde se casa por poder con Alejandra de Erezuma porque era menor de edad. Fíjense que son dos hermanos casadas con dos hermanas y traen sus suegras, sus respectivas suegras. Bajaron en carretas hasta, yo dije que adquirieron una propiedad rural, una estancia de aproximadamente 2.500 hectáreas en la zona rural oeste de Ucacha. La estancia se llama La Rodesia. Esta fue comprada a Ger Carlos Freites, como reza en la escritura original, y fue escriturada, como yo tengo acceso a los registros del primer escribanía que hubo en la localidad, fue escriturada en 1914. Tal vez la obtuvieron antes, la estancia, pero se escrituró en ese año. Se dedicaron a la actividad lechera, fabricaban quesos y eran conocidos como la cremería Belaunde Hermanos, que estaba establecido dentro de la misma estancia en la dependencia de la Luciana, que era un establecimiento rural donde vivía Román Belaunde con su propia familia. Tras la crisis de 1929, de la caída del Wall Street en Estados Unidos, las exportaciones bajaron considerablemente y no pudieron costear más los precios de los fletes del ferrocarril central argentino con el que se enviaba la crema hasta Rosario y Rosario-Buenos Aires, porque nuestro ramal es Rosario-Río Cuarto. Bueno, el primero en fallecer de los hermanos Belaunde fue José, que fallece el 19 de mayo de 1931 a los 45 años de edad, y dice en la partida de defunción una cirrosis hepática. El 8 de junio de 1952 fallece Román Belaunde de un cáncer intestino, como figura en su partida de defunción, y fallece en la vecina localidad de Etruria, porque habían vendido la estancia debido a esta crisis después de 1930 venden la estancia y se va a vivir a la localidad de Etruria, donde tenía su domicilio particular, y Román fue velado en esa casa particular donde fue envuelto en la bandera de la Acción Católica Argentina y con la cofradía del Apostolado de la Oración del Sagrado Corazón de Jesús, tradición muy arraigada que le habían traído, la devoción del Corazón de Jesús, que le habían traído de su España natal. Además de haber entronizado en la casa de la estancia y en su casa de Etruria, altares al Sagrado Corazón de Jesús. Sus restos fueron trasladados a la localidad de Ucacha por la pompa fúnebre Costa y Guío, que era la primera pompa fúnebre que hubo en la localidad. En una pequeña chatita cuenta el testimonio oral de uno de sus nietos, trasladada por don Barroso. Luego fue depositado en la nichera o la capilla con panteón, como ellos le decían. Posteriormente muere su esposa, Alejandra Adela Erezuma, en el 23 de agosto del 56, de una complicación respiratoria porque había sufrido desde muy temprana edad de asma. Y al último muere su hermana y cuñada, Gregoria Erezuma de Belaunde, el 1 de mayo del 60, y ambas fueron colocadas en el panteón familiar. Ahora sí, Graciela, pasemos a la otra plaquita para que veamos la descripción. En cuanto a la descripción de esta nichera, fíjense que es una nichera con capilla en el centro,
prototipo muy conocido en España, y fue construido en la localidad de Ucache, en el cementerio de la localidad de Ucache, en 1931. Recordemos que el cementerio fue inaugurado en 1906. Estos fueron construidos en forma de nichos y una capilla en el medio, con una puerta de hierro forjado, si podemos pasar a la otra plaquita, y en la fachada se puede observar un arco de medio punto de la pequeña bóveda donde está la inscripción de la familia Belaunde, con dos ángeles custodios, que ahí tenemos una toma bien de cerca. Estos ángeles custodios, en palabras de Lorenzo Bermejo, representan como anunciadores de designios divinos, habitualmente favorecedores para el creyente, de manera que se reproducen en los recintos funerarios y es un augurio de buenos sucesos. Estos ángeles de la oración son sostenidos por dos columnas, como los podemos ahí, que tenemos un detalle del capitel de la columna, que también las columnas, también en palabras de Bermejo, pueden simbolizar el árbol de la cruz y es un impulso ascendente y de autoafirmación. En la próxima plaquita lo remata un enorme triángulo gótico hacia el cielo, a los costados de la nichera, el símbolo de las llaves que se pueden observar en la plaquita de la izquierda, bien, que son los atributos dados por Jesús a San Pedro para poder entrar al paraíso, son las claves de la entrada al paraíso. En la próxima plaquita, en el interior se puede observar un pequeño altar donde están depositadas las urnas funerarias y los féretros de los párvulos, sobre el altar de la cruz de mármol, dos columnas que sostienen el arco ojival, y en él se encuentra un pequeño rosetón que estaría en el contrafrente. El estilo de este monumento en general es un estilo historicista, con reminiscencias del neogótico, que es de aclarar que es único en el cementerio local. Y desconocemos su constructor y su director de la obra. En la actualidad la nichera está completa de féretros de urnas funerarias, tanto en el altar como en los nichos. Acá podemos ver las plaquitas de Román Belaunde y Alejandra Erezuma, la próxima plaquita esta es de Gregoria Erezuma, la próxima plaquita. Este es José Belaunde y Gregoria Erezuma cuando se casaron en Bilbao, la próxima plaquita. Este es Román Belaunde y Alejandra Erezuma, que fueron los últimos en fallecer. Esta sería la Emanuela Fano de Belaunde, la mamá de José y de Román Belaunde, que trajeron a su madre desde el País Vasco, la próxima plaquita. Y esta es Román Belaunde y su familia en la estancia La Rodesia, que está rodeado de su familia y su sobrina. Bien, en una escena típicamente campestre. La próxima plaquita. Bueno, y ahora vamos a proseguir con la otra familia, que también es de origen vasco, y es la familia Oyarzábal, Beldarrain. Francisco Oyarzábal nació en 1864 y vino casado ya con Manuela Beldarrain, que fue nacida en 1863. Llegaron también a la Argentina antes de 1900 de Azpeitía, País Vasco, España. Como todos estos vascos se establecieron en la localidad de Chascomús, y de así llegaron a la localidad de Ucache cerca de 1908, que es en la fecha en la que tenemos la escritura de la estancia, ¿no? Esta estancia de los Oyarzábal fue comprada a Belisario Ortiz. Tuvieron una decena de hijos, entre ellos Julián, Santos, Ramón, Juana, Pedro, José, Francisco, Ignacia, Elena, Manuel, Dominga, y un par de párvulos fallecidos que se encuentran en la cripta del famoso panteón familiar. Se dedicaron al trabajo rural en la renombrada estancia de Oyarzábal, que era vecina al norte con la estancia Belaunde, lugar de paso y de reunión para el famoso vermut, por su proximidad al pueblo, y esta era una costumbre que tenían todos los vascos de ir, decían, ellos tenían curiosidad, tomaban el vermut en el quitapenas, que el quitapenas le decían a el boliche. Esta estancia era un lugar frecuentado por todos los domingos por el primer cura párroco de la localidad, que fue Lino Berri. Era un lugar de paso, que yo trabajé en otro trabajo mío, en otra investigación, porque era un lugar de paso. Francisco Oyarzábal fallece, dicen a partir de defunción, cirrosis atópica hepática, el 14 de marzo de 1936 a los 72 años. Su esposa Manuela Beldarrain
se encargó de construir el panteón familiar y fallece el 26 de agosto de 1947 a los 81 años de edad sobreviviéndolo. Pedro Oyarzábal era hijo del matrimonio Oyarzábal, nacido en 1902 en Chascomús, y se casó con una vasca también, con Manuela Zagardía. Tuvieron 4 hijos, Nelly, Saúl, Susana y Mabel, y cuenta Mabel que su padre se crió en el campo de la familia y gozó de una buena situación económica, mientras trabajó en ese campo que le había correspondido por la herencia paterna. Los 4 hermanos, estos que nombré, que me da el testimonio Mabel Oyarzábal, vivieron en el campo hasta el año 49. En el año 50 se trasladan al pueblo y fallece su madre, Manuela Zagardía de Oyarzábal, de un cáncer al hígado, que fue atendida en el Hospital Italiano de Rosario y fue velada en su domicilio particular por la empresa Costa Guío. El viudo, Pedro Oyarzábal, en el año 53, se vuelve a casar en segundas nupcias con Emilia Andriani. Trabajaron en un boliche, dando de comer a los vecinos que venían del pueblo lindero y de la colonia rural a hacer las compras al pueblo, que venían en sulky, contaba Mabel. Bueno, para ir finalizando voy a hablar del estilo arquitectónico del panteón de la familia Oyarzábal, que es adquirido por Manuela viuda de Oyarzábal en el año 36, un terreno de 4x4, construido por su yerno, Juan Hermenegildo Constantini, un renombrado maestro constructor local. Como vemos, el estilo del panteón es un art déco, es notoria la geometrización de las líneas verticales, posee un basamento geometrizado también de granito gris. Sobre el epitafio de la familia vemos una cruz de bronce, en el interior vemos el altar de mármol, donde está el lugar para los inmigrantes, con los ornamentos de bronce y mármol. Un pequeño nicho en forma de arco de medio punto sobre el altar, donde se encuentra la cruz de mármol con el señal de bronce. Los motivos de los vitraux, que son 2 a los costados, es de Santa Teresita del Niño Jesús y otros del Arcángel Miguel. En el piso del nicho se puede observar una rejilla que comunica la gran cripta que tiene, donde reza una inscripción que dice Oremus. Este panteón posee una gran cripta con un osario propio para reducir a los restos de los cuerpos, como dice Mabel, para hacer lugar a los que van muriendo. Ahora pasemos a la otra plaquita, Graciela. A la otra placa donde podemos ver los detalles del panteón, la otra placa para finalizar. Ahí están las 2 placas de los fundadores de la familia, uno sobre el epitafio debajo de la cruz y el otro es de la señora Manuela Beldarrain. La próxima plaquita. Bueno, las conclusiones para ser simples y concisos. En la localidad de Ucacha posee desde 1922, tiene una sociedad italiana 20 de septiembre de ayudo recíproco, de socorros mutuos, pero que no pudo construir en el cementerio local un panteón social. Del mismo modo, y siendo menores los inmigrantes vascos, no existió una sociedad española de socorros mutuos y mucho menos un panteón social. Por lo tanto, todos los inmigrantes españoles, vascos en este caso, que lograron convertirse en medianos propietarios rurales, pudieron costear los gastos para construir sus propios panteones familiares. Y los que se dedicaron a actividades comerciales, los vascos que quedaron en la localidad con actividades comerciales, tuvieron pequeños nichos, como lo podemos ver en el registro general del cementerio. Muchas gracias.